Don Manuel García Fernández nació en Carrión de los Céspedes, Sevilla, en 1959. Es actualmente catedrático de Historia Medieval, director del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. Imparte docencia de Historia Medieval en la licenciatura de Historia, grado de Historia del Arte y máster de Estudios Históricos Comparados en la Facultad de Geografía e Historia. También en el grado de Estudio de Asia Oriental en el Centro Internacional de Andalucía, TECH, de la Universidad de Sevilla. Es investigador destacado de varios grupos PAI y proyectos de investigación y excelencia de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Sevilla. Entre ellos, El Reino de Sevilla en la Baja Edad Media, Documentación e Itinerario de Alfonso X, obra completa de Mateo León, estudio de edición, Gibraltar, Conquista y Deportación. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros monográficos: El Reino de Sevilla en el tiempo de Alfonso XI, 1312-1350, Andalucía, Guerra y Frontera, 1312-1350, Las Ordenanzas de la Villa de Marchena, de 1528, Portugal, Aragón, Castilla, Alianzas Dinásticas y Relaciones Diplomáticas. Asimismo, editor literario, entre otros, los siguientes trabajos literarios: Osuna, entre los tiempos medievales y modernos, siglo XIII y XVIII, La banda morisca durante los siglos XIII, XIV y XV, Andalucía y Granada en tiempo de los Reyes Católicos, Descripción del Reino de Sevilla. También es autor de más de un centenar de artículos en revistas especializadas sobre historia medieval en España y en Europa, siendo destacada su frecuente colaboración en la revista National Geographic, Andalucía en la Historia y El Despertar Ferrol, revista de historia militar. Es editor y director de diferentes actas de congresos, coloquios, etc., relacionados con su materia de investigación, entre ellas las diferentes jornadas de patrimonio histórico y cultural de la provincia de Sevilla, que se celebran en esta casa, la Casa de la Provincia, y la jornada de historia de la provincia de Sevilla, de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Por último, ha impartido cursos, seminarios y conferencias relacionadas con su temática de investigación en distintas instituciones docentes, culturales y científicas nacionales, andaluzas y provinciales, y en muchas universidades españolas y extranjeras, especialmente la Universidad de Oporto, en Portugal, y la Universidad de Tánger, en Tetuán, Marruecos. Es cronista oficial e hijo predilecto de Carrión de los Céspedes, en donde tiene rotulada calle a su nombre, y académico de número de la Academia Andaluza de la Historia de las Ciencias Heroicas, Ortiz de Sevilla. Pido un fuerte aplauso para Manuel. Como ha dicho nuestro amigo Jesús, reivindicar la figura de San Fernando es justo y necesario. En cualquier otro país de Europa, en cualquier otra ciudad que se apreciara la figura de un santo conquistador y patrón de estas características, no pasaría desapercibido en ningún caso. Y no serían pocas, sino más bien todas las instituciones religiosas o políticas que celebraran la festividad de Fernando III, relacionado con la ciudad, no la festividad litúrgica de su santidad, el 30 de mayo, sino la conquista de la ciudad de Sevilla. Porque nos guste o no nos guste, o nos deje de gustar más o menos, Fernando III nos devolvió a la cultura cristiana, europea y occidental, aunque a muchos les pese, en la que permanecemos y donde estamos, y de la que debemos sentirnos muy orgullosos de estar donde estamos. Por tanto, creo que siempre que alguna institución o alguna asociación me llame para vindificar la figura de Fernando, pues con la modestia y con los conocimientos que pueda tener, pues siempre me tendrá. Y lo vamos a comenzar hablando sobre Fernando III y la conquista de Sevilla. Mañana será 23 de noviembre. Pues bien, un 23 de noviembre de 1248, festividad litúrgica de San Clemente, y algo muy importante que normalmente no conocemos, 27º cumpleaños del infante don Alfonso. El futuro Alfonso X nació el día de San Clemente, y no fue casuístico la coincidencia de la entrega de la ciudad con la festividad del nacimiento la festividad de San Clemente y el nacimiento de Alfonso X. Pues bien, desde que se cumplirán, como se ha dicho mañana, 764 años, la ciudad islámica de Isbililla, un complicado sitio de algo más de un año, entraba en poder de Castilla. Por lo que la fecha de la rendición de Sevilla no fue azarosa,
sino que se debió fundamentalmente al interés personal del futuro Alfonso X el Sabio, sin duda uno de los reyes vinculados a esta ciudad. Un mes después, el 22 de diciembre de 1248, 165 aniversario, algo que también se ignora, de la traslación de los restos mortales de San Isidoro de Sevilla a la ciudad de León, donde hoy reposan, según los pactos de vasallaje firmados en el año 1083 entre Al-Mutamid, rey de Sevilla, y Fernando I, rey de Castilla y León. Fernando III hizo coincidir ese día. Entraba solemnemente el monarca cristiano y su séquito en una ciudad resplandeciente y al mismo tiempo fabulosa a los ojos de los conquistadores cristianos, los nuevos sevillanos. De este modo tan brillante concluía casi 25 años de conquistas fernandinas por el valle de Guadalquivir. Pero llegar a la antigua capital almohade de Al-Ándalus no fue una tarea fácil. Por el contrario, en el contexto bélico de la expansión militar castellana, el cerco y la conquista de Sevilla no fue nunca un episodio más, sino que se convertiría progresivamente en un singular escenario para el desarrollo de muchas técnicas bélicas nuevas, terrestres y navales de la época. Un concepto nuevo llamado la guerra total, que alternaría las acciones tradicionales de la expugnación de plazas fortificadas con otras de saqueo para el completo aislamiento de los sitiados. La primera crónica general de España, mandada a redactar por Alfonso X el Sabio, fue testigo directo de aquellos sucesos históricos y recoge con minuciosidad muchos detalles políticos y sobre todo militares relacionados con los preparativos del cerco, las dificultades de un prolongado asedio, las complicadas negociaciones, como veremos, de la capitulación definitiva de la ciudad. Pues efectivamente, para los protagonistas para los protagonistas cristianos directos de los sucesos históricos, como para aquellos otros que oirían hablar de terceros del cerco de Sevilla, del cerco de Isbililla, la conquista de la ciudad representaría para la sociedad castellana del siglo XIII e incluso de siglos posteriores todas las características quiméricas de una ciudad fascinante, inexpugnable por la altura de sus murallas, de sus torres, de bellezas urbanísticas excepcionales y de riquezas sin límites, y sobre todo de notable valor estratégico e incluso simbólico para el definitivo sometimiento de Al-Ándalus y la génesis de Andalucía. El comienzo de las operaciones contra Sevilla debieron proyectarse en el verano de 1246, estando Fernando III en la ciudad de Jaén. Para entonces, el monarca castellano había llevado a cabo desde Córdoba, tomada en 1236 con grandes sacrificios, una serie de conquistas relámpagos entre 1240 y 1241 por amplios sectores de la campiña del Bajo Guadalquivir, sometiendo mediante pactos o llamados en la época pleitesías muchas localidades musulmanas, andalusíes, de la comarca y comprobando personalmente la debilidad defensiva de plazas fortificadas y próximas a la ciudad como Cazalla de la Frontera, hoy Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Ote, cerca de Montellano, Osuna, Marchena y Écija. Sin duda, cimentado en esta exitosa experiencia, Fernando III pensaría ya que para el asedio de la irreductible capital almohade necesitaba poner en práctica la modalidad bélica de conquista que conocemos con el nombre, como les he señalado, guerra total. La idea no era suya, se la había transmitido y aconsejado en la misma ciudad de Jaén su amigo y vasallo, el maestre de Santiago, don Pelay Pérez Correa. Además, entendieron ambos, Pelay Correa y Fernando, que para el caso de Sevilla, ciudad portuaria y fluvial por excelencia, mucho más que Córdoba, sería inexcusable el auxilio de una escuadra de guerra, pero Castilla no la tenía, al menos
de las características necesarias como para controlar el río Guadalquivir, que se presumía ya clave en el cerco hispánico. Había que buscar una flota de guerra. Y así, desde Córdoba, ahora como punto de reunión de los ejércitos cristianos, de los nobles y caballeros castellanos leoneses, de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, de las milicias castellanas y leonesas, y haciendo valer el proyecto de la guerra total, como le había aconsejado Pelay Correa, en el otoño de ese mismo año, de 1246, los castellanos talaron los campos próximos a Carmona. Iban junto a ellos, y es importante y muy bonito lo que les voy a decir, como vasallos, 500 caballeros granadinos ligados personalmente en vasallaje a su señor natural, Fernando III, según los pactos de Jaén firmados por Muhammad I, primer rey de Granada, y Amar al-Nasir, de donde vienen los nazaríes, para que se apoderaran de Alcalá de Guadaira, lo que así hicieron, y saquearon las campiñas próximas, incluso cruzando el río. Estos musulmanes vasallos saquearon el Alcarafe Norte y más tarde el Alto Guadalete, llegando incluso a las puertas de Jerez de la frontera. Pero todo ello sería impensable si definitivamente las operaciones no se centraran en Sevilla. Fernando III lo intuía, pues para la conquista de Sevilla era necesario una escuadra de guerra, y encargó a comienzos de 1247 al burgalés don Ramón Bonifaz la organización de una escuadra en los puertos del Cantábrico, naos y galeras, para que acudiesen presto en ayuda de la hueste cristiana lo antes posible, que ya iba camino de Sevilla. Era la primera vez, mis queridos amigos, en la que acciones terrestres y navales se conjuntarían de manera exitosa para el cerco prolongado de una gran ciudad relativamente poblada, con recursos económicos suficientes y sobre todo muy bien defendida. Pero antes de llegar a Sevilla había que minimizar cualquier otro intento de resistencia en la retaguardia. En este sentido, en la primavera de 1247, camino a Sevilla, se llevó a cabo la destrucción de todo cuanto de valor había fuera de las murallas de Carmona, para propiciar la rendición rápida e incondicional de la plaza. Nos dice la primera crónica general que Fernando III ordenó que todo lo de Carmona fuera, leo literalmente, destruidos, huertas, viñas, panes y personas. La incorporación de las milicias extremeñas, de la Extremadura Alta y Leonesa, el ejemplo de lo acaecido en Carmona, que capituló rápidamente, precipitó el avance hacia Sevilla, y el rey penetró en la tierra sevillana por la ribera norte del río Guadalquivir, ocupando Constantina, Lora, Setefilla, Tocina, Guillena, Gerena, Cantillana, que fueron tomadas por capitulación, pero sobre todo Alcalá del Río, a las puertas mismas de la ciudad de Sevilla, que había puesto en Alcalá lo poquito que le quedaba para la defensa del Guadalquivir. En efecto, en el cerco, que duró varias semanas, del castillo de Alcalá del Río, los castellanos experimentaron y pusieron a punto sus máquinas de asalto, los célebres engueños, que cita la primera crónica general, catapultas, trabucos de piedra, con resultados muy limitados. No obstante, el control norte de la ribera del Guadalquivir era ya una realidad en el otoño de 1247. Por su parte, en esa época, o quizás meses antes, en la ribera sur del Guadalquivir se presentó a la altura de Coria la flota por fin de Ramón Bonifaz. Eran finales de agosto o primero de septiembre. Se trataba de 13 naos y galeras, que habían derrotado incluso en la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda a una flotilla combinada de Tánger y de Ceuta que venía en socorro de los sevillanos. Sin embargo, el rey no lo tenía tan claro y cruzó el río Guadalquivir de un lado a otro, buscando por el vado de las estacas o hacia la torre de los caños el lugar más idóneo para poner ya el real sobre Sevilla. La existencia o la llegada de la flota de Ramón Bonifaz
que ascendía Guadalquivir arriba, obligó a Fernando III a poner sus ojos en la fortaleza de San Juan de Alfarache, porque Alfarache era un punto de partida fundamental para la conquista de la ciudad. Este puntillo que pone torre o muralla romana, está el castillo de San Juan de Alfarache y esta es la curva del campo de Tablada. En una operación muy arriesgada y protegido por la flota castellana, los esforzados frailes santiaguistas de don Pelayo Pérez Correa cruzaron el río Guadalquivir a la altura del Almadrín, de Alfarache, y consiguieron hacerse con el control de la fortaleza para la defensa de la curva del río y permitir que la flota castellana entrara libremente ya en el campo de Tablada. Era el 20 de agosto, cuando Fernando III, amparado en la flota, asentó su real en el campo o los llanos de Tablada. El verdadero asedio de Sevilla había comenzado. Bueno, tenemos Fernando III próximo a Campamentos Rojos, agosto-diciembre de 1247, y ahora volveré sobre los campamentos verdes y azules más adelante. Como es sabido, el sitio de Sevilla se prolongó desde entonces, desde agosto de 1247 hasta otoño de 1248. La nueva estrategia de la guerra total obligaría a múltiples y variados incidentes bélicos de parte y parte que recoge perfectamente la primera crónica general. Pero en casi todos los casos se comprueba, mis queridos amigos, que la tecnología expugnatoria castellana de la época estaba muy por debajo de la capacidad defensiva de las murallas y las torres sevillanas, recientemente construidas y reedificadas. En efecto, recordemos, mis queridos amigos, por ejemplo, que la Torre del Oro se había finalizado de construir en 1222, tenía 20 años. Y las nuevas murallas de la ciudad, de las que aún conservamos lienzos, con su centenar largo de torres defensivas, habían sido rehabilitadas entre 1181 y 1195, tenían 90 años. Incluso, según cuenta el cronista Ibn al-Salih al-Salah, cronista del norte de África, las obras del alminar de la gran mezquita al-Jama de la ciudad, la Giralda, había concluido en 1198, con la colocación de las 4 bolas de bronce, o yamur, en el remate superior, que brillaban a la puesta del sol por el aljarafe y que en tanto impresionaron a los castellanos. Una ciudad fascinante, con esas bolas doradas reluciendo. Más aún, el papel de la tormentaria y de las máquinas de aproximación y asedio de la época era frustrante para los sitiadores y en algunos casos, como en el intento de tomar el poderoso castillo de Triana, incluso peligrosa. Dice la crónica que causaban más daño entre los sitiadores que entre los sitiados. De modo que poco a poco Fernando III fue entendiendo que la mejor arma a utilizar contra la defensa de los musulmanes sevillanos era la guerra total de asedio y en consecuencia conquistar la ciudad por hambre. Y en este contexto el dominio definitivo del río y el puente de barca que lo unía Triana con Sevilla y el Aljarafe era fundamental. Pues efectivamente, la frecuente salida de la rápida caballería sevillana, islámica, provocaba el aprovisionamiento de los sitiados y el desconcierto y amargura de los sitiadores. En este sentido, recordemos también que los castellanos debían vigilar día y noche una ciudad enorme, con más de 300 hectáreas, con un perímetro lineal bien fortificado que, según Rodrigo Caro, tenía 7.400 metros lineales, con sus 12 puertas y 3 postigos, algo impensable para los castellanos de la época. Era con diferencia la ciudad más grande nunca que había cercado Castilla, más grande que Toledo, más grande que Córdoba y por supuesto a la corona de Aragón, más grande que Valencia. Era la ciudad más grande nunca cercada por un contingente cristiano. Por lo que Fernando III, consciente de estas limitaciones, ordenó al maestre de Santiago, una vez más, que realizara severas operaciones de castigo por las alquerías del Aljarafe y las localidades de la ribera del Guadalquivir, matando
o cautivando mejor, como sugería el rey, a los musulmanes que encontrara a su paso. Estas haciendas del Aljarafe y de la ribera del Guadalquivir, aún poco sometidas, tenían como finalidad abastecer de alimento a la capital, lo que se realizaba por el puente de barca que unía Triana con Sevilla. La llegada a primeros del año de 1248 del infante don Alfonso, vamos a los campamentos azules, con un numeroso contingente de hombres, caballos y tropas, y el grueso de las milicias concejiles permitió al rey reordenar y apretar el cerco, de donde venía Alfonso X de la conquista de Murcia. El rey, controlando el sector oriental de la ciudad y los caños de Carmona que abastecían de agua. En el sector norte, en la puerta de la Macarena, se establecieron las tropas del infante don Enrique y las huestes de las órdenes de Calatrava y Alcántara, los caballeros don Diego López de Armas, caballero vizcaíno, y de Rodríguez Gómez de Galicia. En las proximidades del arroyo Tagarete, actual calle San Fernando, se instalaría el arzobispo de Santiago. Por su parte, Fernando III avanzó por el sur hasta las inmediaciones de la Puerta Jerez, al tiempo que la flota de Bonifaz navegaba ya libremente río arriba a la bocana del puerto de Sevilla, con total libertad, aunque estaba hostigada por la flotilla musulmana en clara retirada y agotamiento. Por último, Pelay Correa, el maestre de Santiago, estableció su campamento al oeste del río para seguir controlando el suministro del Aljarafe y mantener por toda la comarca la estrategia del saqueo, la racia, de la guerra total. A excepción del noroeste y del puente de pontones de Triana, por donde podían entrar algunos suministros desde el Reino de Niebla y el Aljarafe, toda Sevilla estaba cercada en el verano de 1248. Pero hasta que no se destruyese el puente de Triana, el asedio no prosperaría, por lo que las dos orillas del río próxima a Triana fueron escenarios de continuas escaramuzas, de resultados alternativos. Para unos y para otros, el control del río, esta es una recreación de la revista Despertaferro, que han hecho muy bonita, muy bien hecha, sobre la entrada de estas galeras y naos castellanas rompiendo el puente de barca, cómo se ve la Torre del Oro, lo que era una torre barragana, afuera, aislada, el arroyo del Tagarete por la calle San Fernando, las atarazanas, desgraciadamente mal utilizadas, las mezquitas, jamas, las murallas, las puertas, está bastante bien hecho. El dominio del río era vital. Cuenta la primera crónica general que los musulmanes sevillanos quisieron entablar la batalla final y definitiva en el río Guadalquivir, tratando de destruir la flota de Bonifaz, que subía río arriba. Para ello, desde las atarazanas, lanzaron contra las naves castellanas una gran balsa llamada Brulote, cargada con fuego griego, alquitrán o alpechín, para darle fuego o prender las naves castellanas. Todo fue en vano. Por el contrario, las naves castellanas de mayor envergadura y calado lograron penetrar incluso en el puerto de Sevilla, a la altura de la Torre del Oro, y hundir parte de la flotilla sevillana de menor envergadura. El punto final de este choque fluvial sería la ruptura del puente de barcas el 3 de mayo de 1248. Dos grandes naves, otra recreación. Este es un tratado del norte de África en el que vemos el castillo de Triana y el puente de barca. El día 3 de mayo de 1248, dos grandes naves castellanas, tornados, con las proas reforzadas de hierro, aprovechando viento de poniente a todo trapo y remo, fueron lanzadas por Ramón Bonifaz contra el puente de barca, consiguiendo tan solo una de ellas atravesarla, pero fue suficiente para romper las cadenas que las sostenían, mientras que a ambos lados del río, desde el castillo de Triana y desde los arenales, el Arenal, los musulmanes sevillanos y expertos hombres de armas intentaban sin éxito paralizar la embestida naval cristiana. Rota toda esperanza, mis queridos amigos, Sevilla estaba perdida. A finales del verano de 1248 se rindió el castillo de Triana. Tras un breve acoso militar, Fernando III puso en práctica todas las técnicas de aproximación y asedio, pero la población de Triana capituló por hambre,
y el rey les autorizó, muy estratega, a cruzar libremente el río hasta Sevilla en barca para negociar la posible rendición de la ciudad. Además, ya en el Arenal, enfrente del Alcázar y de la Gran Mezquita, Aljama de Sevilla, un nuevo campamento cristiano, bien parapetado en la flota, próximo a la Torre del Oro, anunciaba a los cuatro vientos el trágico e inevitable fin de los sevillanos. Las negociaciones, pues algunas flotas, la primera son las naves, las otras son las galeras. Castillo de Triana, vemos perfectamente, muy bien, otra pequeña miniatura sobre cómo debía ser este castillo imponente que defendía el puente de barcas. Y los útiles utensilios, lanzadores, trabucos, ingueños, se llaman, que lanzaban piedras, 50, 100, 200 metros, no más. Pero en las murallas de Sevilla esto por poco, muy poco podía ser, prácticamente nada. Las negociaciones para la capitulación de Sevilla se iniciaron en el otoño de 1248, pues según la fuente islámica ninguna ayuda se esperaba de Túnez ni de Marrakech. Aislados del mundo islámico, presos del hambre y del desaliento, los musulmanes sevillanos fueron presentando a Fernando III, cuyo real estaba en el campo de Tablada y en la Puerta Jerez, una serie de ofertas de rendición pactadas con la intención de imponer al monarca las mejores condiciones. La primera crónica general de España la recoge. Los moros de Sevilla ofrecieron en primer lugar al rey la entrega del Alcázar y de todas las rentas de la ciudad. Fernando la rechazó. Más tarde le ofrecieron un tercio de la ciudad y por último le prometieron al monarca la entrega de la mitad de la ciudad, dividida en dos por un muro, para que, y cito literalmente, entre cristianos y musulmanes estuviesen todos más a salvo. Sevilla rota por un muro, un gueto, una parte cristiana, una parte islámica. Pero como nada consiguieron, por fin los sevillanos se rindieron sin condiciones y entregaron la ciudad libre e quita a Fernando III en la tarde-noche de mañana, 23 de noviembre de 1248. Mis queridos amigos, mucho tuvo que ver en todo ello el infante don Alfonso, que quería un buen regalo de cumpleaños. Pues según una crónica anónima del siglo XIV, bueno, anónima, vinculada al obispo de Burgos, don Gonzalo de Hinojosa, que recoge textos anónimos, al conocer el infante y futuro monarca castellano que los musulmanes sevillanos querían derribar la mezquita mayor a manos de los moros antes de entregarla, que si una sola texa derribasen de ella, que por eso él, el infante, degollaría a cuantos moros había en Sevilla. Debemos la permanencia de la mezquita al infante don Alfonso, a lo que los moros replicaron, señalándole que no era eso lo que querían, muy propio de las negociaciones, que más bien lo que querían era, todavía peor, destruir el gran alminar. Por lo que de nuevo el infante en este caso les combinó y les amenazó que si derribasen un ladrillo de los que estaban encima de la torre, que por aquello no fincaría vivo ni moro ni mora en Sevilla. No obstante, y frente a su hijo más virulento, Fernando III, como era su costumbre, fue muy generoso para con los mudéjares vencidos. Les aseguró y les prometió su salida de la ciudad al cabo de un mes. Premió incluso a los líderes musulmanes, al Cadí Ben Suez y al noble Al-Sattar, que habían negociado y rendido Isbililla y entregado las llaves el día 22 de diciembre, no el 23, mañana, sin un mes después, al rey. Y lo hizo el rey porque fue esta de las mayores y más grandes conquistas que en todo el mundo fue fecha. Ese día, el 22 de diciembre, la comitiva regia, infantes, nobles, clérigos, altos magnates, cristianos, efigies religiosas, entraban todos solemnemente y en procesión en Sevilla por la puerta de la Macarena, la calle San Luis, hacia la mezquita mayor, ahora cristianizada con el nombre de Santa María.
y tomaban posesión efectiva de la antigua urbe islámica, asentándose el rey ese día en su alcázar, convertida ya la ciudad, como señaló el infante, en capital de todo ese señorío de la Andalucía. Mientras que en lo más alto del reluciente alminar, encima de las bolas doradas, flameaba el estandarte regio de San Fernando y la cruz de Cristo, y el campamento cristiano alrededor de la ciudad, que no había podido entrar, gritaba en júbilo: Dios, ayuda, bendito sea Dios. Ahora bien, esto es una reproducción de la Sevilla del siglo XIV, XV, antes de la construcción de Hernán Ruiz, que se encuentra en el trascoro de la catedral. Santa Justa y Rufina defienden la ciudad, está hecha desde poniente, debe ser el postigo del aceite, las murallas, por esa zona. Ahora bien, no todos los contemporáneos, más o menos directos de estos sucesos históricos, compartieron lógicamente la misma interpretación de la conquista y capitulación de Sevilla. Los mudéjares derrotados, los musulmanes vencidos, justificaron la pérdida de la ciudad con una manifiesta resignación, fruto de un amargo pesimismo de orientación providencialista, especialmente entre los moros que se quedaron, porque no todos se fueron, como población sometida en la ciudad recientemente conquistada. Fue este el caso de un personaje muy querido por mí, un noble sevillano llamado Ali al-Dabakh. Este personaje, culto e influyente, y gran parte de su familia sufrieron las penalidades del cerco de la ciudad, presenciaron impotentes la entrada en la capital de las tropas cristianas, pero se sintieron y se proclamaron vasallos del rey Fernando. En palabras de un historiador islámico norteafricano de un siglo después, Ali al-Dabakh murió en los primeros días de 1249, meses después, y cito por qué. Cito: poco después de la entrada de los cristianos en la ciudad, le enterró y le llevó a la tumba el sonido de las campanas, afligiéndose al no oír ya la llamada a la oración de los musulmanes. Por ello, al-Dabakh no cesó de llorar, de estar sumido en una profunda tristeza y de sufrir una continua aflicción hasta morir. Para muchos cronistas islámicos, esto es precioso, para muchos cronistas islámicos de los siglos XIII y XIV, la conquista de Sevilla se inserta dentro de las incomprensibles disensiones de Al-Ándalus, iniciadas después de las Navas de Tolosa. Muchos deliberan que la conquista de la ciudad fue en parte una injusticia, dicen los musulmanes, no exenta de cierta traición, granadino, apoyando como vasallos a Fernando III el Santo, la división interna de los líderes locales sevillanos, las grandes calamidades del cerco, la inhibición del resto de los creyentes, no solo de los musulmanes de Al-Ándalus, sino muy especialmente de los del Magreb. El gran historiador norteafricano Ibn Hidari establece en su obra Al-Bayan al-Mughri que la pérdida de Sevilla fue una auténtica catástrofe para Al-Ándalus, vaticinando incluso que pronto, muy pronto, le llegaría el turno también a Granada, si Dios no lo remediara, afirmaba. Pues en última instancia, la derrota de los creyentes musulmanes sevillanos se debió básicamente a una sola y poderosa razón, y cito en castellano: a la voluntad de Dios Todopoderoso, que hace cumplir en todos los seres vivos sus decretos. Y en este caso, mis queridos amigos, Dios se sirvió lógicamente de los conquistadores cristianos para hacer valer su poderosa voluntad y para castigar de este modo la suficiencia de los moros impíos y traidores de Sevilla que pactaron con Fernando III, al que la fuente islámica llama el rey tirano, la entrega de la ciudad. En líneas generales, frente a la exaltación militar del triunfo de las crónicas cristianas, las fuentes árabes, en las que últimamente vengo abundando, utilizan términos y conceptos ideológicos diferentes, hasta tal punto que confunden y distorsionan los hechos históricos conforme se alejan en el tiempo y en el espacio andalusí, llegando a reescribir la historia de Sevilla. Pero, como todas las guerras, la suya fue la justificación, la visión histórica de los derrotados, de los militarmente vencidos. En cualquier caso, la conquista de Sevilla en 1248 fue un episodio ovni que abre un antes y un después en la historia de Sevilla,
porque los conquistadores castellanos, nuestros antepasados, ahora los nuevos sevillanos, no comparten nunca la organización social del espacio hispalense con los musulmanes vencidos, sino que sencillamente la sustituyen por otro de corte europeo, cristiano y occidental, que progresivamente se fue imponiendo a raíz de las repoblaciones del siglo XIII con un nuevo modelo de ordenación socioeconómico, cultural y político de la ciudad, muy distinto al de la tradición islámico-andalusí de la antigua Isbililla, progresivamente cristianizada. Las culturas de las tres civilizaciones, de existir alguna vez en los primeros años de la Sevilla mudéjar, se habían transformado muy pronto en un objeto del pasado, en un ambiguo espejismo de otros tiempos. El enemigo, mis queridos amigos, no estaba en el espejo, sino frente al espejo. Pues sobre el cerco de la conquista de la ciudad de Sevilla, los cristianos y los musulmanes, los vencedores y los vencidos, no reflejan nunca en sus crónicas historias ni imágenes semejantes, sino más bien disyuntivas, y hay que aceptarlo, porque esta fue la historia. Por último, el último llanto por la conquista de Sevilla Andalusí, perdida para siempre, quedaba reflejado en los conocidos y amargos versos del poeta rondeño Abu Bakr, quien escribe, poema precioso: todo tiene su fin, lo leo en castellano, cumplido su objetivo, que nadie se engañe con lo bueno que le ofrece la vida. ¿Dónde está Córdoba, la morada de las ciencias? ¿Y dónde tantos sabios que en ella han sido en Al-Ándalus? ¿Y dónde está Sevilla, con su donaire y su precioso río, que pletórico se sale del cauce, fecundando sus tierras? Estas capitales fueron los pilares que sostenían el país. No es posible ya permanecer aquí cuando no queda pilar alguno. ¿Quién se levantará contra la humillación de un pueblo, un día poderoso y hoy oprimido? Ayer éramos reyes en nuestras mansiones, hoy somos esclavos de infieles. ¿Puede el hombre pretender el ocio en su tierra, perdida ya para siempre Sevilla? Pero Sevilla, termino, mis queridos amigos, la ciudad auténtica e histórica, no la idealizada ni recreada en fantasías vacuas de algunos tal día como mañana, ni mucho menos la inventada por ciertos iletrados al acercarse precisamente el día de San Clemente, no se había malogrado. Por el contrario, inserta en la nueva política de expansión territorial, el 23 de noviembre de 1248 fue legítimamente reintegrada por Fernando III el Santo, nuestro patrón, a la civilización cristiana, occidental y europea, a la que pertenecía y a la que pertenece. Y aquí seguimos, mis queridos amigos, siendo Europa de pleno derecho, aunque a muchos aún le pese. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Manuel, por esta emocionante conferencia. Si alguien puede salir y decirse a los vigilantes, es el que tiene los modos. Ya desde fuera. Bueno, podemos abrir. Hay tiempo, un turno de preguntas, lo que don Manuel quiera. Yo quería preguntar sobre el papel que durante la Reconquista, si es que tuvieron alguno, el papel de los judíos, de la comunidad judía, y la situación en la que se vieron después de la Reconquista. Bueno, el papel de los judíos, hay dos, la conquista, la Reconquista, gira en torno a una fecha clave, que es 1391, segunda mitad del siglo XIV. La primera mitad, yo di una charla una vez sobre los judíos sevillanos en el patio de los Naranjos del Salvador, cuando se estaba arreglando la colegiata. Bien, vamos a ver, muchos judíos colaboraron en la expansión territorial castellana, adelantaron dinero a los monarcas castellanos,
también es verdad que había otros judíos que tenían o tuvieron tratos comerciales con Al-Ándalus. Pero vamos, la llegada de los almohades a la península ibérica, primero la llegada de los almorávides, la llegada de los almorávides en el siglo XI, segunda mitad del XI, y en el XII los almohades, su fanatismo e integrismo religioso supone en Al-Ándalus la expulsión de las comunidades hebreas. Muchas de estas comunidades hebreas, que eran muy notables, Toledo, Sevilla, pues se trasladaron a los reinos cristianos, donde fueron lógicamente muy bien recibidos y fueron utilizados por los monarcas cristianos para las actividades repobladoras del río Tajo, por ejemplo, en Toledo. En el caso de Sevilla, muchos judíos sevillanos que acompañaron a Fernando III en la conquista, cuando llegaron al Andaluz, cuando llegaron a Sevilla, fueron premiados por el rey. No se trata de expediciones militares, pero sí de aportaciones financieras, adelantando recursos. Y fueron premiados con el rey. Cuenta la leyenda que algunos traían todavía las llaves de sus casas de Sevilla, que los almohades le habían obligado a salir por expulsar, casas que no encontraron. Y guardaron las llaves durante años, pero el rey le premió y les entregó casas y bienes y propiedades. De modo que la colaboración hebrea con la conquista fue intensa en la medida de las posibilidades. Y es una pregunta muy interesante, no me acuerdo ahora de memoria, pero sí le puedo contar el caso, de Bella y a mi terreno, de un judío sevillano llamado Don Yusaf de Écija, un judío que vive un siglo después. Y que decir tiene que en este periodo que estudiamos no existía judería como hoy la conocemos, es decir, una judería identificada. La creación de la judería es un proceso posterior. Es verdad que los judíos tienden a asentarse conjuntamente para mantener su lengua, su cultura, sus costumbres, su religión, el Talmud y sus prácticas, pero no estaba convertida en un gueto todavía, ni mucho menos, eso va a llegar después. Pues bien, un judío sevillano, fíjense lo que les voy a decir. Evidentemente se trataba de una minoría tolerada religiosamente, pero nada de igual a igual con los castellanos. Castilla era la civilización dominante. Algunos monarcas, como Fernando III, que le da una charlita con el título de Fernando III, rey de las tres religiones, se sintieron reyes de tres religiones, pero la civilización dominante era la civilización cristiana, la europea y la occidental. Los judíos se les mantenían en tanto en cuanto que tenían una notable utilidad económica, científica, cultural, y las relaciones eran amigables, pero no de igual. Ellos se regían por una ley y había otra para los castellanos. Bien, uno de estos judíos poderosos, no me voy a ir a Samuel Leví, mi compañero, ya del 14, pero uno de muy principio del 14, que se llamaba Don Yusaf de Écija. O bien, este judío era almojarife de Alfonso XI, era el tesorero del rey. Si el rey había confiado a los judíos sus finanzas, y tenía casas en Sevilla, pero no la tenía en la judería, o lo que será la judería, sino nada menos que en la colección de Santa María, aquí, porque era un judío rico, lo que se llamaba un judío de corte. Estos judíos de corte eran muy poderosos. Frente a ellos pues estaban los judíos menores, que eran gente más humilde, más sencilla. De momento había coexistencia, no digo convivencia, pero por lo menos se coexistían pacíficamente entre uno y otro y eran actividades complementarias. Pues bien, este Yusaf de Écija se atrevió a escribirle al Papa, a Clemente VI, que le permitiera construir en Sevilla una sinagoga. Y el Papa, por la intervención de Alfonso XI, se lo permitió. ¿Y qué causa argumenta? Pues que él había sufragado con su propio dinero expediciones militares castellanas en la frontera de Granada, entre ellas nada más y nada menos que la conquista de la ciudad de Algeciras en 1344. Pues igual, en tiempo de Fernando III hay judíos que vienen con él de la corte, vuelvo a repetir, personajes importantes y relevantes que guardan las llaves de sus casas, de sus antepasados, y que son premiados, algunos con donativos, donaciones gratuitas y generosas, al nivel que pudiera estar cualquier caballero de tipo medio castellano. Tanto el papel es muy importante, el que juega. Pero vuelvo a repetir, de ahí a tratar con equidad, tengo mis dudas. Aquí no hay más cultura que la cristiana, la europea y la occidental. Después hay otras religiones que se toleran, en tanto en cuanto son utilizadas o sirven, unas más que otras,
y depende de cada contexto histórico. Y sencillamente no hay más cultura que la cristiana, europea y occidental, porque después de la conquista de Sevilla no hay alternativa de gobierno en Sevilla. Los judíos jamás son una alternativa de gobierno, se cuentan con ellos esporádicamente para algunos casos, y los musulmanes muchísimo menos. Por tanto, su pregunta es muy interesante. Efectivamente, hay judíos que comparten la conquista castellana, y en el libro de los repartimientos de Sevilla, de 1253, lo ha estudiado mi compañero Isabel Monte, que es una de las grandes especialistas en la judería sevillana, y el profesor Antonio Brillante de Terán. Pues efectivamente, estos judíos que vienen acompañando al rey, y los que vienen posteriormente, en tiempos de Alfonso X, pues reciben del rey casas, tierras y bienes. Ojo, también algunos moros, ya les he dicho lo de Axatá y lo del Cadí Abenhuit, que reciben nada menos que niebla cuando la conquista el rey. Futurismo, por haber pactado con el monarca. Pero su pregunta es interesante porque yo no he hablado de la comunidad hebrea y jugó desde luego un papel importante, destacado, aunque desde luego supeditado y sometido a los castellanos. Nunca en relaciones de igualdad y mucho menos de equidad. Una pregunta muy interesante. Yo quería dar la enhorabuena a don Manuel, me ha parecido tremendamente interesante y muy ameno la conferencia. Le agradezco el lenguaje tan cercano que ha empleado para acercarnos. Y por otro lado me emociona personalmente porque yo, cuando fui niño, esto era una historieta, estuve en la OGE, y la OGE, Frente de Juventudes, tenía por patrón al rey San Fernando. Entonces yo creo que existe una memoria que algunos mantienen de forma estúpida, que es vincular a la figura del rey San Fernando con una forma de entender la cristiandad, la cultura y lo que es el ser de esta ciudad. Yo además soy de Osuna, con lo cual me emociona doblemente porque San Fernando también es el conquistador de Osuna, de mi pueblo. Pero yo, después de dicho esto, y de, por supuesto, apoyar cualquier iniciativa que suponga revitalizar la imagen de San Fernando ante una ciudad que aquí hay una historia montada ahora mismo, que es la que yo les quiero pedir su opinión sobre nuestro querido padre de la patria andaluza, que es un hombre que está profundamente vinculado. Y yo quería saber dos cosas. Una, su opinión al respecto de cómo los movimientos andalucistas mantienen cualquier conquista de cualquier ciudad andaluza como un ataque a la cultura islámica que supuestamente tendría que tener todavía esta tierra. Y dos, me gustaría saber si genéticamente los que estamos aquí, el señor Rubito, que nosotros descendemos de alguna forma, tenemos vinculaciones genéticas con quienes fueron los moradores de esta ciudad. Digo moradores en el sentido de vivir por moros, la gente que vivía aquí, o somos descendientes de los castellanos, que somos un lío de sangre. O sea, yo no sé si los colorcitos que ustedes de sus mofletes no indican que usted sea de pronto, o sea, que vamos, voy a empezar al revés, por la última pregunta. Bueno, vamos a ver. Hasta hace relativamente pocos años había cierta tendencia historiográfica a considerar la conquista castellana como la agresión feudal. Bien, señalado eso, que efectivamente fue una agresión feudal, en un proceso de expansión territorial, quiero señalar dos cosas. Uno, sobre San Fernando. San Fernando, mis queridos amigos, fue un rey modélico en su tiempo, muy por arriba de sus contemporáneos, y fue un rey muy benefactor con los musulmanes vencidos. Algún día, ustedes quieren, yo le hablaré de eso, de la política de Fernando III con los derrotados, que lloraron la muerte del rey. Cuando se enteraron que Fernando III había muerto, muchos moros de Sevilla lloraron, porque sabían que los que venían detrás, el infante don Alfonso, no iba a ser tan generoso, tan magnánimo como el rey. Por tanto, hay que señalarlo. Yo también estuve en la OGE, y nos ponían en aquella vieja enciclopedia Álvarez la festividad de San Fernando. Usted que es de mi edad, estudiábamos los sábados por la mañana cuando había clase la fiesta de hoy, o la fiesta de mañana, o de la semana que viene, y nos ponían a San Fernando como modelo de la juventud, por su valentía, su bizarría, su benevolencia, pero sobre todo lo que los musulmanes apreciaban de Fernando III, a pesar de llamarlo el rey tirano, claro, lo había expulsado, era el valor a la palabra dada, la lealtad del rey. La palabra del rey con los moros se respetó. Y en más de una ocasión, por ejemplo, durante la conquista de Córdoba, algunos cristianos
solicitaron al rey la posibilidad de pasar a cuchillo a los cordobeses, y a lo que el rey se opuso. Ni pensaron, ¿qué es eso de pasar a cuchillo mujeres y niños? Quieto y parado. El que quiera salir se va. En el caso de Sevilla, encomendó al maestre de la Orden de Calatrava que organizara la salida de los moros sevillanos y que respondiera personalmente ante el rey de las naves que el rey le daba para los que querían salir y de la recua de mulos que puso Fernando III para que los moros de Sevilla fueran de Jerez. Por tanto, la palabra dada. Y aquí a la corte de Sevilla, al alcázar como este, que es del rey Don Pedro, pero el antiguo, venía Muhammad I, que también fue traidor porque se levantó en armas contra Fernando III. Y aparecen los privilegios rogados del rey como un noble más. Pero no solo venía el Muhammad, sino que venía Imafó, rey de Niebla. Y los musulmanes pululaban libremente por unas tierras. Es que esa mentalidad es otro tipo de mentalidad para la que están haciendo en Castilla en el siglo XIV, en el siglo XIII. Por tanto, rescatar la figura del rey como un hombre magnánimo y tolerante con los musulmanes del siglo. Ojo, con los que se declaraban sus vasallos, con aquellos otros que le ofrecían resistencia, mis queridos amigos, esta es la guerra. Como había sido antes en el 711, en que esta es la guerra, no hay otra posibilidad. Bien, en cuanto a usted vea lo que me pregunta de la descendencia, en Andalucía se produce una restitución profunda de la población a raíz de la conquista y sobre todo del éxodo mudéjar. Los que aquí estamos, yo creo que mayoritariamente procedemos de los castellanos leoneses, que repoblaron la ciudad. Ahora bien, ¿significa eso que se fueran todos los moros? Posiblemente no. ¿Significa eso que algunos moros se quedaron? Posiblemente sí. ¿En qué condición? Y aquí sí, posiblemente. El de una minoría residual, marginal. ¿Tuvo contacto con la población cristiana? No. Bien, ¿hubo algunos moros que se convirtieron al Islam, del Islam al cristianismo? Posiblemente algunos. Algunos. ¿Fueron suficientes tantos como para dejarnos en Andalucía occidental? No digo nada de la Andalucía oriental, después de la conversión de los moriscos en 1502. Digo en la Andalucía occidental, en el Valle de Guadalquivir. ¿Fueron una población tan importante como para dejar una herencia genética? Posiblemente. Pero eso no llega ni el 0,1% comparado con la avenida de repoblaciones de repobladores cristianos. Por tanto, los orígenes de la Andalucía actual, en la que estamos, no es la Andalucía eterna, ideada, de la que nos sentimos muy orgullosos. Todos nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, del pasado andalusí, claro que sí, del desarrollo de la cultura, de las técnicas de irrigación, de Al-Ándalus, por supuesto, de lo que nos han dejado. Pero en nuestra herencia, mis queridos amigos, no está ahí. Es como si nos sintiéramos muy orgullosos de la Andalucía bética romana, por supuesto, pero somos romanos. ¿Qué queda de aquello? Nuestras repoblaciones, las repoblaciones del siglo XIII, son las que ponen la génesis de la Andalucía cristiana del Valle de Guadalquivir. Andalucía es Castilla. ¿Así de claro? Ahora bien, que si dentro de Castilla, yo lo explico a mis alumnos, hay una diferenciación, por supuesto. Este acentito mío no es de Valladolid, que duda cabe. Ni la forma de vida que tengo yo, mediterránea, es la de un señor de Burgos, claro que no. Y lo que me gusta a mí, pues no le gusta a uno de Burgos, por supuesto, pero tampoco a uno de Galicia. Dentro de la corona de Castilla había diferenciaciones. Miren ustedes, en un pueblo al lado del suyo, que es Morón de la Frontera, a comienzos del siglo XIV, en 1404, el escribano de Morón ponía Sevilla con cedilla. No decía Sevilla, decía Sevilla como hoy, ceceado, claro. Y no, por eso no dejaba de ser castellano. Sí, es Castilla, pero Andalucía tiene sus diferenciaciones, sus particularidades. Y para mí, ¿cuál es la particularidad que diferencia a Andalucía del resto de la corona de Castilla a partir del siglo XIII? Por la que es parte de la corona de Castilla, pero no es una mera prolongación, no es la Castilla novísima. Es Andalucía, es Castilla, pero tiene sus diferencias lingüísticas, culturales. ¿Cuál es lo clave? Lo que nos hace ser lo que somos. Pues la frontera de Granada, tierra de frontera. La frontera con el reino nazarí de Granada, eso es una ósmosis cultural de recíproca influencia, de aquí, de allí, para acá, de comercio, de esto, y esa condición de frontera es la que diferencia a Andalucía del resto de los territorios castellanos, sin dejar de ser Castilla.
Bien, aclarado esto. En cuanto a los movimientos andalusíes del padre de la patria andaluza, mi respeto, mi reconocimiento, pero no mi interpretación historiográfica. Creo que yo tengo muy buenos amigos en Marruecos, que se sienten y se saben al-ándalus, en la Universidad del Mar al-Said, en Tánger, en Tetuán, acudo con frecuencia. Ellos se ponen muy orgullosos cuando viene alguien y le habla de al-ándalus, se sienten al-ándalus, pero mis queridos amigos, al-ándalus no es Andalucía. Vamos a dejar esto claro. Al-ándalus no es Andalucía. Cuando hablamos de al-ándalus, tan al-ándalus es Zaragoza como Córdoba. Al-ándalus es un espacio geográfico territorial. Me parece que toda la herencia de al-ándalus es andaluza. Andalucía, lo que llamamos hoy el territorio andaluz, es una parte de al-ándalus. Todos nos sentimos, yo me siento muy orgulloso de la herencia que nos han dejado en el arte, en la cultura, en los hábitos, en el habla. Evidentemente, mi vinculación cultural no está en al-ándalus, está en la Europa cristiana y feudal, occidental. Eso está más claro. En fin, que hay que rescatar la cultura andalusí, por supuesto, de la misma manera que la europea, cristiana y occidental. Mi respeto, mi admiración, alabo la tarea que realizan, pero desde luego desde el punto de vista historiográfico creo que Andalucía, la que conocemos, esta la que quizás no la inventada ni la imaginada, esa no, sino la que está actualmente, nace con los grandes procesos, conquistas castellanas del XIII y las repoblaciones de los siglos XIII y XIV. Ahí nace la Andalucía que ha llegado a nuestros días. Esta, la que está aquí, para bien, para mal, es la que hay, no tenemos otra. Como decían los ilustrados del siglo XVIII, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Claro, no hay otro. Vivimos, claro, no hay otro. Pues efectivamente, esta es la que hay, con nuestra herencia castellana, con nuestra influencia andalusí, pero nuestra cultura no nos olvidemos. El núcleo fundamental de nuestra cultura es europea, cristiana y occidental. Esto yo se lo explico a los niños de historia de Andalucía. Llevo 20 años dando historia de Andalucía. Yo siempre digo Andalucía es Castilla, pero no es igual que Castilla. Esto te despinchan en mi güey, ¿lo ven? Yo doy historia de Andalucía y bueno, lo tengo muy claro. A mí me lo enseñaron mis maestros así y así lo explico. Yo no minimizo la tradición andalucía, al contrario, igual que la tradición romana, nos sentimos muy orgullosos de ella. Es parte de nuestra historia, pero verdaderamente mi cultura no es la de ellos, lógicamente. Y cuando voy al norte de África, tengo buenos amigos que se llaman Torres, por ejemplo. Eran de los que se fueron y es de justicia reconocerlos que fueron parte de una misma historia común. Claro que sí, de la historia común de España, de España. Pero yo entiendo que Andalucía, la Andalucía cristiana y nacida de la conquista del Valle de Ramón del Guadalquivir, es la Andalucía que ha llegado a nuestros días. Eso significa, como fíjense lo del infante don Alfonso, eso no significa que derribemos la Giralda, faltaría más, todo lo contrario, la defendemos si hace falta, con nuestra vida como algo propio, porque es parte de nuestra historia. Evidentemente mi cultura está en otro ámbito. Yo creo que esto debemos dejarlo muy claro y yo me esfuerzo en explicárselo a los alumnos de historia de Andalucía, sentirnos muy orgullosos de nuestra historia del Andaluz, de la herencia que nos han dejado las otras culturas, como la fenicia, o como la griega, o como la romana, mucho más a ellos, a que les debemos muchas cosas, y además en estos territorios fronterizos. Por ejemplo, voy a contar a ustedes una historia muy bonita, una historia de interculturalidad. Está muy de moda ahora. Una historia de interculturalidad, una historia relacionada con Morón de la Frontera. Yo estaba transcribiendo el libro de actas capitulares de Morón de la Frontera, en 1406. El sacristán de Morón de la Frontera de la iglesia de San Miguel guardaba en un arca de palo, sin impresión, no de madera, de palo, muchas cosas de la iglesia. Y entre las cosas que guardaba y que año tras año se la transmitía al nuevo sacristán que entraba y el consejo estaba delante para que no se perdiera, estaba un alfajil que usaba el cura para consagrar a Dios. Dios mío, ¿qué es un alfajil? Término árabe, alfajil, es un velo que se pone como los judíos, se pone el cura para consagrar.
Y eso es innato. Y se utiliza por un cura cristiano, pero no por eso el cura va a renunciar a su plan, por supuesto. Pero es que viene ahora. Y yo alucinaba cuando leía esto, y se lo dije a mi amigo Rafael Valencia, un gran arabista. Mira, Rafael, lo que encontré. Pues bien, el cura de Morón guardaba como oro en paño todos los años de un paso a otro de su mandato, un paño, cito literalmente, un paño morisco escrito para alzar el cuerpo de Dios. Toma que está bien. Un paño morisco escrito, sabrá Dios lo que pondría ahí, para alzar el cuerpo de Dios. No pasa nada. Váyanse ustedes al Alcázar. ¿Qué pone allí? Alcázar del rey Don Pedro. Nuestro sultán, el rey Don Pedro. No pasa nada. Pero no por eso Pedro, por la gran admiración que tenía a la arquitectura mudéjar y a los mudéjar, iba a dejar su cultura, su religión. No dejen ustedes la cultura europea y occidental, donde estamos de pleno derecho. Y mantengan el respeto, la admiración y el cariño, si quieren, por la herencia andalusí. Pero sepan dónde están. Y no confundamos. Cuando yo era chico, y alguna vez fui chico, me acuerdo, era joven, estudiante, que se ponían ahí en la puerta tal día como mañana, repartiendo unos pasquines contra la conquista de Sevilla, unos partidos de estos raros, la liberación andaluza, una cosa de estos raras, ¿no? Pero bueno, repartiendo contra la liberación, contra el ataque, sin embargo ignoraban lo benévolo que fue Fernando III con los castellanos, con los musulmanes. Claro que hubo conquista, por supuesto, que hubo conquista, como la hubo en el 711. Como la hubo en el 711. Ahora podemos matizar. Si fue una conquista más violenta, menos violenta. Esta era la guerra. Y las guerras de la época eran las prácticas. Porque hay un vicio, y no quiero enrollarme más, un vicio que se llama presentismo. Sobre todo a los más jóvenes. Propio de periodistas que se dedican a hacer historia sin ser historiadores, con todo mi respeto, que consiste en explicar con palabras actuales situaciones histórico-sociales de siglos pretéritos. Hablamos la democracia de los griegos. Mire usted, ¿en qué sentido? Lo que hoy entendemos por democracia y lo que usted está entendiendo por democracia, los griegos no lo practicaban, era otra cosa. Si aplicamos ese concepto tal como está a los griegos, desde luego no fueron demócratas. Aplicamos tolerancia. Lo que hoy entendemos por tolerancia lo llevamos al siglo XIII y al XIV. Pero evidentemente lo que hoy entendemos por tolerancia no se puede aplicar al siglo XIII y al siglo XIV. La tolerancia del siglo XIII y del siglo XIV tenía unos límites más constreñidos, más pequeños que los de ahora, que no nos salen la cuenta. Quizás tendríamos que hablar mejor de coexistencia. No, convivían moros y cristianos, miren ustedes. Ustedes, yo, estamos ahora mismo coexistiendo. Estamos aquí, pero dentro de media hora yo miré a mi casa, usted a la suya. Nosotros no convivimos juntamente, coexistimos. Ambas culturas coexistían, porque tenían afinidad de intereses. Ustedes están aquí escuchando la conferencia y yo estoy aquí porque quiero transmitirle esto. De modo que momentáneamente coincidimos, pero no coincidimos siempre. A lo mejor mañana ustedes me encuentran por ahí y me llaman de lo que sea, vaya a echar la más mala y vaya, esto no se ha enterado nadie, esto es indecente, y aquí este tío, que carcaero, con lo que le gustan los moros y lo que ha dicho la dama. Bien, entonces evidentemente me pueden dar una paliza en una esquina, o me cojo un partido de estos raros, pero evidentemente hemos coexistido, pero no hemos convivido, pues las culturas son iguales. En España me llevaron la civilización de coexistir, pero convivir ya es más complicado. Entonces son pequeños ejemplos de un viejo profesor, para sobre todo los jóvenes aprendan la historia y sobre todo no se dejen engañar, no se dejen confundir. La historia es la que es y es como las personas, son las que son, no lo que nos gustaría que fueran. La historia es la que es y no podemos caer en ucronía falsas de la historia, en mala interpretación. La historia es la que es. Después podemos matizar, pero lo que no podemos es confundir, como nos están confundiendo actualmente con otros conceptos relacionados con España. Nos están confundiendo sobre este aspecto de lo que es España y lo que no es España. España en plural, España.
España y España, y ahí caben todos, absolutamente todos. En fin, ese es otro tema. Una pregunta breve porque ya es tarde. ¿La conquista de las alquerías árabes fue anterior a la conquista de Sevilla? Y segundo, ¿esa conquista fue definitiva? Porque parece que después unos pueblos muy beligerantes del norte de África, como los benimerines, volvieron y lo arrasaron todo, más de una vez. Venga, la conquista. Evidentemente, en estas alquerías del Aljarafe, por ejemplo, sí, esas alquerías del Aljarafe eran espacios abiertos, sin ningún tipo de fortificación, alguna edificación castrada, poca y pequeña, donde había una o varias familias. El sometimiento fue mediante pacto. Ellos vieron llegar los castellanos, se entregaron y ya está, a cambio de tributos. Los moros permanecieron, muchos permanecieron, y van a permanecer hasta la revuelta mudéjar de 1264-66, en la que en Andalucía se produce una rebelión de los moros, que no se fueron, se quedaron, que querían capturar a la familia real que estaba al borde de Sevilla, del Aljarafe, que estaba en el Alcázar, y negociar unos pactos mejores, porque la debilidad demográfica de los cristianos se sustentaba militarmente en férreos impuestos fiscales y la instalación en los lugares fortificados de guarniciones permanentes, el llamado pecho de los moros, que es un impuesto muy duro. Pero después de la revuelta mudéjar, muchas de estas alquerías del Aljarafe se despoblaron hasta hoy. Nunca tuvo, ahora sí, ahora con la expansión del Aljarafe, pues hay mucha ocupación del territorio. Y se perdieron cultivos promiscuos, como había en el Aljarafe olivares y viñas, olivares e higuerales, había muchos, por ejemplo las más próximas. En cuanto a los benimerines, claro, mis amigos, yo trabajo sobre ellos. Los benimerines son los herederos del norte de África de los almohades. Llegaron a la península ibérica en 1275, llamados por Muhammad I, para afianzar el reino de Granada. Y efectivamente saquearon muchos territorios del Bajo Guadalquivir, incluso las marismas del Guadalquivir, incluso llegaron a Córdoba en el siglo XIII y en el siglo XIV hasta la Torre de los Herberos, es decir, donde está actualmente Dos Hermanos, y no entraron en Sevilla porque la ciudad, las milicias de la ciudad les salió al paso. Pero esas ocupaciones no son de asentamiento, son de racias, de saqueo, captura de botín, no nos confundamos, no, son cosas completamente distintas. Fueron los grandes enemigos de Fernando, de Alfonso X, de Sancho IV, de Fernando IV y sobre todo de Alfonso XI, hasta la famosísima batalla del Río Salado de 1340, en el que Alfonso XI derrotó y definitivamente quedó paralizado cualquier intento. Y hay un poco de penetración norteafricana. Hay un poema muy bonito de Yusuf I, el que inicia la construcción de la Catedral de la Alhambra, que después de la batalla del Río Salado, donde se detiene la invasión de los benimerines para siempre, comenta literalmente: hoy Granada perdiste gran poderío y altura, yo tu rey terrenal finco vencido, el poder he perdido, que no te puedo defender. Explica un poco la soledad de Granada, rota ya la vinculación al norte de África. Estas alquerías quedaron en semi-abandono hasta la primera mitad del siglo XIV. La primera mitad del siglo XIV es cuando se produce el gran proceso repoblador de muchas alquerías sevillanas. Por ejemplo, del Aljarafe sevillano, Umbrete, Carrión de los Sanos, un pueblo, de los Céspedes, Boyullo, el Benacazón, varios intentos, es cuando se lleva a cabo la repoblación. Por medio de la iglesia, ¿no? Algunos de la iglesia, pero otros son nobles. En Benacazón hay hasta 3 caballeros sevillanos, o órdenes militares, como en Valencina o en Villanueva. Algunas fracasaron, otras se mantuvieron. Mures, porque después fue Villamanrique, Gatos, que la intentó la iglesia y fracasó, Brianzuela, donde estaba el famoso secadero de los canónigos y de los arzobispos sevillanos. Todavía hay restos allí. En Brianzuela había una construcción gótica preciosa, cerca de Boyullo, construida por el arzobispo Don Nuño de Prado, en el comienzo del siglo XIV, para secar los restos mortales de los canónigos y de los arzobispos de Sevilla. Allí se pudría, estaba el pudridero. Y una vez pudrido allí los restos mortales, venían a la catedral. Es que Alfonso X el Sabio no vendió lo que es Umbrete al arzobispo Don Remondo. No que lo vendió, sino que se lo dio al arzobispo Don Remondo, ¿no?
Desde luego debieron quedarse algunos. Esa historia que hay, que durante 3 días, esto es verdad, voy a decir lo que dice la crónica general, durante 3 días y sus 3 noches, Sevilla estuvo vacía de moros. Dicen que los perros ladraban en busca de sus dueños que se habían marchado, los moros que se habían marchado. Sevilla vacía, Sevilla sin sevillano, que alegría, ¿no? Como decían los poetas ilustrados. Sevilla sin sevillano, qué maravilla. Bueno, a lo que voy. Pues Sevilla, la ciudad vacía, 3 días y 3 noches, y los soberos o medidores del rey evaluando. Y qué curioso, cuando entraron a Sevilla, algunos moros debieron quedarse. ¿Cuántos? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la morería de Sevilla, ya en épocas posteriores, cuando hay recuentos, siglo XIV, sobre el siglo XV, era muy poco, 8 o 10 familias, no más. Estaban en el Albermejo, la parroquia de San Bartolomé, 8 o 10 familias, nos multiplicamos. Los moros eran más prolíferos, hay que multiplicarlo por 4. De los castellanos por 3,5, por 4, bueno, pues no sé, habría allí 70, 80 moros. En 1502, cuando eso sí lo estudio yo, tengo un texto muy bonito, cuando se cristianiza la última mezquita de Sevilla, que estaba en la Puerto Sale, estaba el Rosario de los moros, es patético ver el inventario de los moros. El inventario que entran los castellanos en la mezquita y hacen un inventario una vez cristianizados. 3 alfombras para rezar, 2 lebrillos para las abluciones, no tenían ni fuente, se lavaban en lebrillo, 2 carrillos de mano para llevar los muertos, 2 Coranes, Alcoranes, 2 Coranes con palos para enseñar a los niños a leer. No sé si ustedes han visto alguna imagen del norte de África, todavía son los niños golpeando y aprendiéndose el Corán de memoria. Una situación patética. En toda Castilla, el profesor Ladero, el maestro, señala que a finales del siglo XV, los moros en toda Castilla, las morerías, no llegaban ni al 1% de la población. Estamos hablando de 4.100.000 en toda Castilla. Había, no obstante, en Sevilla algunas ramas importantes. La iglesia de Sevilla tenía moros en castellano, moros horros, moros libres. Y también los marqueses, los guzmanes, los marqueses de la Algaba, tenían en la Algaba también una comunidad importante de moros. Pero era un número muy insignificante. Otra cosa era los esclavos, los cautivos, de guerra y demás, pero aún estos eran insignificantes. En Sevilla. En el ámbito mío, de mi estudio de la banda morisca, ahí los moros eran de otra manera. Iban y venían de Granada, posiblemente hubiera más poblaciones musulmanas conforme avanzamos a la frontera en manos de señores. Hay algunos nobles que tienen esclavos musulmanes a los que liberan o amnistian cuando mueren, y los conocemos, le dan ropa, le dan vestido. Conozco algunos casos, pero en Osuna, por ejemplo, se habla ya en el siglo XIII de las viñas que fueron de los moros con viñas, las cosas de Alándano. Además, si ustedes cogen el repartimiento de Sevilla, ustedes observarán que los castellanos, que de ellos había mucho, identificaron rápidamente ciertos edificios. Esto es una bodega, ¿cómo? Una bodega, todavía peor, una taberna. ¿Dónde se vivía allí? Claro, sí, cultura mediterránea. Y curiosamente, la mayor parte, creo no equivocarme, pido disculpas, la mayor parte de las bodegas y tabernas se las quedó la iglesia. De la época, en fin. Igual que los ojos de la nieve del Frontino. Eso traía la nieve aquí. Eso era muy bonito, yo lo he visto. Traían la nieve y la cubrían con paja en invierno, claro, y los famosos carros de la nieve que traían para las oligarquías urbanas sevillanas del siglo XV la nieve de Constantino. En fin, historia de nuestra ciudad. Pero de esta, no de la inventada, de la que realmente, no de la otra inventada, de la que realmente. Bueno, pues si hay alguna pregunta, si no, pues vamos a dar por concluido el acto. Quiero agradecer a todos los asistentes, en especial a nuestros amigos de la Asociación Cultural Fernando III de Palencia, que han tenido bien a acompañarnos hoy, que vienen todos a los clientes. Y quiero también, bueno, pues para agradecerle a don Manuel esta clase magistral y el tener la buen hacer de venir aquí a dar una conferencia. Dar un presente es una reproducción del pendón de Fernando